Chavos, como les decía, si nosotros suponemos ya que a la derecha de la línea conectamos una línea perdón, un receptor que se representa por una impedancia, comúnmente se dice por una impedancia de carga. No, ya se ve la pantalla, ya, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Eh, Sí, profe, ya. Sí, profe. sí, ya. correcto. Este, Mejor voy a dibujar aquí a mano. Supongan que esta es la línea de transmisión. Aquí tenemos ya conectada al final de la línea una impedancia de carga que se va a representar por Z subíndice L. ¿Sí? Este es el extremo final de la línea. Vamos a exponer ya que esta línea de transmisión tiene una longitud L minúscula. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que aplicar condiciones de conexión. ¿Sí? Pero también vamos a considerar algo más. Vamos a colocar aquí nuestro sistema de coordenadas de manera que el origen se encuentre en la carga. ¿Sí? Por lo tanto, este va a ser el eje Z. Eh, este va a ser el eje Z. Pero el origen está aquí, en la carga. Eso significa que la entrada de la línea de transmisión se va a encontrar en Z minúscula igual a menos L. Y la carga se va a encontrar en Z minúscula igual a C, a 0. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo que nosotros vamos a tener para empezar a ver lo siguiente. La impedancia ZL, debido a que está conectada en el extremo final de la línea, ¿a qué debe de ser igual? Ya saben ustedes que una impedancia al final es un cociente de voltaje entre qué? Entre corriente. De hecho, ZL debe de ser el voltaje en la línea de transmisión evaluado en Z igual con 0. ¿Sí? Comúnmente se denota por BL y la corriente es la corriente fasorial evaluada también en Z igual a 0. Como dije, ese voltaje se suele denotar por BL y la I se suele denotar por I sub L. Esta es la primera condición que de entrada nosotros tenemos. Pero ¿qué es BL? Como ya dije, BL es el fasor voltaje evaluado en Z igual a 0. Si nosotros tomamos la ecuación para el fasor voltaje, eso nos da A' más B'. Y si tomamos la ecuación para el fasor corriente, IL, ¿qué es lo que nos da? Evaluamos en Z igual a 0. Nos da 1 sobre Z sub 0 que multiplica a A' menos B'. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Eh, y al final, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Sí, 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 ¿verdad? sí, profe. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué pasa si lo resolvemos? Vamos a tener que BL más IL por Z sub 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a dos veces A'. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Y Sí. vamos a tener también que BL menos IL por Z sub 0, ¿a qué es igual? Es igual a dos veces B'. Entonces podemos despejar tanto A' como B', pero también tomando en cuenta esta ecuación es la condición de conexión.
¿sí? Debido a que la carga se está conectando en el extremo final de la línea, la impedancia de esa carga ZL debe de ser el cociente del voltaje que tenemos en la salida de la línea dividida entre la corriente que tenemos en la salida. Comúnmente se dice el cociente del voltaje en la carga, el cociente del voltaje y la corriente en la carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a tener? Eh, Ya con esto podemos despejar de aquí BL. ¿A qué es B igual BL? A ZL por IL. Y podemos aquí sustituir BL. Vamos a tener entonces para pronto que B', es igual a... Ya sustituí BL, es el producto de ZL por IL, pero aquí hay un IL. Ese IL se puede factorizar. Vamos a tener IL que multiplica a ZL menos Z sub 0. Esto dividido entre ¿qué? Entre 2. Eso es B'. Aquí también sustituimos BL. Ya sabemos que BL es el producto de ZL por IL y factorizamos IL. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar lo siguiente. A' es igual a la IL que ya se factorizó por ZL más Z0. Eso dividido entre ¿qué? Entre 2. Como ya conocemos B' y A', ya podemos sustituirlos aquí, en esta ecuación y en esta ecuación, también aquí, en esta ecuación y en esta ecuación, ¿sí? Pero mejor ya voy a usar lo que está aquí escrito para que me tarde menos. Cuando hago la sustitución, se obtiene lo que está ahí, ¿sí? Cuando ya sustituyo el valor de A' y de B' encontrados, esto es lo que se obtiene para el fasor voltaje y también lo que se obtiene para el fasor corriente. Pero noten ustedes, bueno, no, nosotros podríamos de aquí, podríamos, podríamos factorizar esto. Esto que está aquí lo vamos a factorizar. Como ZL más Z0 no se encuentra aquí, lo único que se encuentra es IL dividido entre 2. Entonces eso implicaría que si yo factorizo esta suma de ZL más Z0, aquí debo de agregarla un cociente para que no se altere la ecuación, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, se obtiene lo siguiente. De entrada vamos a definir algo que se conoce como coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión en la carga es lo que está aquí. Esto es coeficiente de reflexión en la carga. ¿Qué es? Es el cociente de ZL menos Z0 entre ZL más Z0. Entonces, cuando yo ya factoricé la suma de ZL más Z0 junto con la corriente IL sobre 2, noten ustedes que esto va a ser el coeficiente de reflexión en la carga por esta exponencial. Es lo que ya tenemos aquí. Y va a aparecer esta exponencial dado que esto fue lo que factoricé. La vez que aquí aparece no es otra cosa más que IL dividido entre 2 por la suma de ZL más Z0. Noten que esto es de hecho lo que está aquí, ¿sí? Lo mismo, lo que se obtiene para el fasor corriente es esto. Ya nada más hay una constante indeterminada. ¿Cuál es la constante que todavía nos falta determinar? B sub 0. B sub 0 es IL entre 2 por la suma de ZL más Z0. ¿Sí? La única constante que de hecho nos falta determinar es B sub 0. ¿Cómo vamos a obtener B sub 0? Tomando en cuenta la otra condición de conexión. ¿Qué es lo que le estamos conectando a la línea de transmisión en la entrada? Sabemos que le vamos a conectar un generador, ¿sí? Esto lo vamos a ver entonces la siguiente clase. ¿Qué se obtiene? ¿Qué expresión se obtiene para B sub 0 cuando sabemos que en la entrada de la línea le conectamos un generador que suministra un voltaje en régimen senoidal permanente de frecuencia omega y que tiene además una impedancia interna
Z sub G. ¿Sí? Eso debe de verse por aquí. ¿Sí? Aquí debe de haber una figurita. Vamos a suponer que a la entrada le conectamos este. Vamos a usar entonces la condición de conexión en la entrada de la línea de transmisión para determinar la constante B sub 0. Cuando nosotros hagamos eso, ya habremos resuelto al menos la parte más importante relacionado con esas ecuaciones del telegrafista. Lo que seguirá después ya nada más es empezar a ver el comportamiento de la línea de transmisión bajo ciertas condiciones. Pues ya es hora, chavos, entonces nos vemos. Y gracias. Hasta luego, Hasta profesor. luego, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Luego, profe.